De Radio Tierra Prometida y de Proyecto Corazón, les habla el pastor Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en Sevilla, España. Vamos a ver en el día de hoy una palabra que se titula ¿qué es la verdad? En signo de interrogación. ¿Qué es la verdad? Y esto es porque es la pregunta que le hizo Pilato a Jesús. ¿Qué es la verdad? ¿Amén? Bien. Entonces, vamos a ver, abran sus Biblias por el libro de Juan en el capítulo 18, en el versículo 37. Juan 18, 37. Juan, vamos a leer ahí en Juan 18, 37. A ver qué es lo que nos dice la palabra en este texto bíblico. Señor, bendito sea tu nombre, tu gracia, tu misericordia. Te ruego, te pido, Dios, que tengas a bien el bendecirnos en esta hora, a hablar a tu iglesia, a hablar a tus hijos, llenarnos con tu Espíritu Santo, con tu presencia, porque te necesitamos, Señor. Toma tú el control de todo en esta hora. Toma tú el control de la palabra, el control de la predicación, el control de la iglesia, Señor, porque todo lo hacemos para honrarte y glorificarte a ti. Queremos salir, Señor, regocijados, entendiendo y comprendiendo tu palabra, Señor, que es verdad. Queremos saber qué es la verdad, quién es la verdad, dónde está la verdad. Señor, gracias, porque nos das la oportunidad de conocerte más, de saber más de ti, de tu palabra, de tus enseñanzas, Señor. Gracias por lo que has hecho, lo que haces y lo que vas a seguir haciendo. Todo lo pongo en tus manos en esta mañana. Bendito seas. Amén. Bien, en Juan capítulo 18, versículo 37, dice la Biblia lo siguiente. Le respondió entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Bien, vamos a seguir viendo más versículos porque vamos a ver varios puntos de vista en los cuales podríamos decir que qué es la verdad. Para las personas del mundo, las personas que inconversas, las que no conocen a Dios, le podríamos preguntar qué es la verdad y posiblemente ellos podrían definir que la verdad pues puede ser lo que ven, la verdad para ellos puede ser lo que tocan, la verdad puede ser el trabajo, puede ser lo que ellos tienen, puede ser su familia, puede ser su sabiduría, su carrera, sus estudios, sus posesiones. Para ellos sería eso la verdad. Pero todo esto es pasajero y todo esto tiene un tiempo. Todo esto es pasajero y todo esto tiene un tiempo. Pero lo que realmente es la verdad, vamos a verlo un poco más adelante. El maestro dice, tú dices que yo soy rey y yo para esto he nacido.
y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Luego partimos de la base que Cristo forma parte de la verdad, que su ministerio forma parte de la verdad, que sus enseñanzas forman parte de la verdad y que cuando estuvo aquí en la tierra también forma parte de la verdad que tenía preparada para nosotros. Vámonos al libro de Primera de Timoteo, en el capítulo número 2, en el versículo 4 al 6. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso del 4 al 6. Bien, dice ahí el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo. Dice el verso 4 del capítulo 2, el cual, refiriéndose a Dios, a Jesús, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Vamos a leer solamente hasta ahí. Tenemos aquí el hombre y el nombre total y real llamado Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo dice aquí la palabra. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de ¿qué? De la verdad. Al conocimiento de la verdad. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Lo que ustedes tienen que entender, tienen que saber, que conocer, que no es como dice la Iglesia católica, apostólica y romana, que el mediador entre Dios y los hombres es el Papa, el que está en el Vaticano. Ese no es el mediador entre Dios y los hombres. No, están equivocados. El mediador entre Dios y los hombres solamente hay uno, que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque el único que tiene poder para perdonar pecados es Jesucristo. No es ningún hombre. Los hombres, los sacerdotes, los arzobispos, los cardenales, no tienen poder para perdonar pecados. Solamente lo tiene Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Por eso, como Él es la verdad, y como la verdad es lo más importante para los hombres, porque cuando vemos verdad es ausencia de mentira. Donde hay verdad es ausencia de mentira. Y donde está la mentira no existe la verdad. Por eso vemos que el que ama a Cristo está en la verdad. Y por eso vemos que el único mediador entre Dios y los hombres, o sea, la única verdad entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo de Nazaret. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Aquí se está refiriendo este testimonio no solamente cuando estuvo en la tierra, del lugar donde nació, de la familia donde nació, en el lugar donde ministró, en el lugar donde hizo milagros, donde hizo señales, donde sanó, donde liberó a tanta gente, donde hizo tantas maravillas, donde fue testimonio no solamente para apóstoles, sino también para gentiles y para reyes. No solamente eso, sino que además su testimonio
permanece todavía en el día de hoy. Su testimonio no ha pasado. ¿Por qué? Porque Él es verdad. Hay muchas religiones, hay muchas filosofías que se levantan, que duran un tiempo, pero no tienen la cantidad de seguidores en el mundo que tiene Jesucristo de Nazaret, con sus diferentes variaciones, lógicamente. Pues está la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, pues ya luego están los mormones, ya luego están los adventistas del séptimo día, la Iglesia Presbiterana, la Iglesia Luterana, la Iglesia Anglicana, etc. Pero todas son, digamos, ramificaciones de la Iglesia Católica. Y está el denominador común, que es Jesucristo de Nazaret, que es el Hijo del Dios vivo. Y que también está ahí el Espíritu Santo hablando a las vidas. Vamos a ver que también es verdad. Por eso, la única verdad, y que nadie les engañe jamás, porque podrán decirle muchas cosas desde el punto de vista científico, podrán decirle muchas cosas desde el punto de vista espiritual. Habrá otras manifestaciones espirituales, no digo que no. Habrá otras manifestaciones filosóficas, no digo que no. Habrá otros movimientos, no digo que no. Todo eso está bien. Si le edifica a la persona, amén. Si se siente bien, amén. Si no hace mal a nadie, amén también. Pero cuidado, porque la única verdad se llama Dios. ¿Y lo vemos en qué? En su creación. Que yo sepa, ninguna religión que no sea el amar a Dios y el creer en Él y en su Hijo como Señor y Salvador, no ha creado absolutamente nada de lo que vemos nosotros hoy en día. No hay ningún libro que diga, y fulano de tal o el hijo de tal creó tal cosa. Porque incluso la religión musulmana comparte a Abraham, pero poco más comparte con nosotros en su forma de ver las cosas. Pero, por ejemplo, pues no lo sé, algunas religiones orientales o filosofías orientales no han creado nada, absolutamente nada de lo que ven nuestros ojos. Solamente sirve para que la persona se sienta mejor, tenga más paz, se sienta mejor consigo misma, no tenga que tomar medicinas, no tenga que ir al psiquiatra, no tenga que ir al psicólogo, y que si los hindúes, que si el taoísmo, que si el budismo, que si el zen, etcétera, etcétera. Eso está bien. Si eso le da paz a la persona, amén. No seré yo el que diga lo contrario. Pero eso se queda pequeño, muy pequeño, si lo comparamos con la religión, o en este caso con la relación con Dios. Si yo tengo una verdadera relación con Dios, yo estoy por encima de todas estas cosas. Yo, mediante la oración, mediante la comunión con el Espíritu Santo, mediante la lectura de la palabra, mediante la comunión con los hermanos, todo esto yo alcanzo también un nivel muy importante. Porque cuando yo oro, no tienen ustedes que olvidar una cosa. Estas religiones o estas manifestaciones o estas filosofías lo que buscan es sentirse la persona mejor consigo misma, ser mejor persona, ser más sabio en la vida, en tu relación con los demás, pero sobre todo en tu relación contigo mismo y en tu relación con que descanses mejor, con que duermas mejor y con que tengas más paz, ¿vale? Todo esto a priori. Pero cuando nosotros oramos, nosotros por lo que menos oramos, o al menos yo, es por mí. Es por lo que menos oro. Por mí, una oración, se acabó. Y dándole gracias a Dios por el día, etc. Pero la gran mayoría, el 95% de la oración es pidiendo por quién, por los demás. Pidiendo por mi prójimo. Pidiendo por la persona que no soy yo. Pidiendo por... Y podríamos poner un montón de ejemplos, que no hace falta. Pero vemos ahí la gran diferencia que hay. El Maestro nos enseñó a orar en el libro de Juan, capítulo 17. La manera en la que Él ora. Nos enseñó a orar a través del Padre Nuestro, que también lo vemos ahí. Es un modelo como de oración. No tiene por qué ser únicamente eso. Pero todo es ¿para qué? Para los demás. Pedir por los demás. Pedir
por la gente que conocemos, por las personas que no conocemos, pedir por el gobierno, pedir por el Estado, pedir por los enfermos, pedir por los familiares, por los vecinos, los amigos, los conocidos, los compañeros, por los niños, por los mayores, por los ancianos, por un montón de cosas más, ¿vale? Porque sabemos que es la verdad. Y hemos visto con nuestros ojos, por lo menos yo, que oramos también por sanidad, por milagros. Y hemos visto, yo por lo menos con mis ojos he visto, que Cristo es la verdad, porque yo y muchos de los que estamos aquí también, que los hijos han sido sanados, que los familiares han sido restaurados. Y hemos visto la mano de Dios puesta ahí. Hemos visto la mano de Dios puesta ahí. Y seguiremos viendo su mano puesta. ¿Por qué? Porque vemos que es la verdad. Vemos que es la verdad. Cristo es la verdad. Por eso seguimos viendo el testimonio. Y como dice el versículo 5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. O sea, mediador. Mediador significa que intercede, que media, que está ahí entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Se dio a sí mismo, o sea, Él no dijo a una persona otra vez, muere por mí, yo me quedo libre, yo hago lo que yo quiera y tú eres el que muere. No, dijo, no, yo soy el que predico, yo soy el que voy a morir. Yo soy el que hago milagros, yo soy el que voy a morir. Yo soy el que he echado fuera demonios, yo soy el que voy a morir. Yo soy el que he enseñado a los apóstoles lo que tienen que decir, yo soy el que voy a dar testimonio el primero. Yo soy el que ha hecho calmar la tempestad, sí, yo voy a morir. Yo soy el que he predicado en el templo, sí. En las sinagogas, sí. El que eligió a los 12 apóstoles, sí. El que la transfiguración, sí. El que hablan de él las profecías en Malaquías, en Isaías, en Miqueas, en un montón de libros. ¿Soy yo? Sí. ¿Soy yo el que debe de venir? Sí. Pues yo voy a ser el que va a morir. No voy a entregar a nadie en mi lugar, sino el que voy a ser yo. Ahí ven ustedes que lo que predicaba era verdad. ¿Por qué? Porque fue el mediador, tanto en la palabra como siendo la ofrenda, el cordero. Y ahora, en este tiempo de la Semana Santa que hay, la Iglesia Católica lo celebra a su manera, pero nada tiene que ver con el modelo bíblico. Absolutamente nada. 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 Mira si está en nada, que no murió ni un Viernes Santo. El maestro murió el jueves por la mañana. Figúrense ustedes si no se aparece absolutamente en nada. Perdón, el miércoles por la mañana. La noche que tuvo la cena con los apóstoles de la Cena del Señor fue del martes al miércoles. No se aparece absolutamente en nada. Todos son costumbres, que si la carne, que si no comas carne, que si todo, nada. Por eso ellos no están en la verdad. Y lo vemos a través de los escritos, lo vemos a través del celibato, lo vemos a través de la adoración a ángeles, de la adoración a hombres, de la adoración a la Virgen María, de la intercesión de los santos mártires, de lo que tú quieras, de llevar en andas a muñecos y muñecas hechos imagen de hombre, con aspecto de hombre, con forma de hombre, pero nada más que eso. Hemos leído esta mañana el Salmo 115. Ojos tienen y no ven, manos tienen y no tocan, orejas tienen y no oyen, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen piernas y no andan, etcétera. No vale para nada. ¿Eso es la verdad? Eso no es la verdad. Eso es la verdad de una iglesia católica, apostólica y romana que ha querido durante muchos siglos enriquecerse y engañar a la gente con eso. Pero que no se ha dedicado a decirle, no, a mí no me adores. Como iglesia católica, lee la Biblia y adora al que dice la Biblia que hay que adorar. No al Papa, no al cura, no al sacerdote, no al cardenal, al arzobispo, no, a mí no. Y mediador no hay ningún ser humano porque ningún ser humano puede perdonar pecados a nadie. Solamente los perdona Dios mediante su Hijo Jesucristo. Amén. Y lo que la Iglesia Católica ha enseñado no es la verdad, es mentira. Igual que los testigos de Jehová, también, mentira. Los mormones, mentira.
Todas esas doctrinas, mentiras. La religión musulmana, hay cosas que está bien, otra cosa es abominable. Incluso el judaísmo, mentira. El Talmud, un montón de escritos donde se meten con el maestro, con Yeshua, que lo ponen como bastardo, que lo ponen como toda clase de cosas a nuestro maestro y salvador. Mentira, escritos por hombres, con rencor y con envidia, con hombres como los fariseos que condenaron al maestro. Los fariseos que lo llevaron a la cruz del madero, porque lo dijeron, el negocio se nos viene abajo, porque como este varón no ha predicado nunca a nadie en Israel, y como sigan adorándole y sirviéndole como vemos que hace la gente, se nos viene abajo el chiringuito. Tampoco eso es la verdad. Tampoco eso es la verdad. Yo para mí no veo que el judaísmo ortodoxo sea la verdad. Está el judaísmo caraíta. Este sí es más verdadero. El caraíta no se basa en costumbres de los hombres. El caraíta se basa, como nosotros evangélicos, solamente la palabra. Solamente la Torá, solamente los escritos bíblicos y no costumbres de hombre como la Iglesia Católica Apostólica Romana, con el celibato, la Semana Santa, las novenas, los bautismos de los niños pequeños, las comuniones y un montón de cosas. Eso no es la verdad, eso es mentira. Eso está sacado por los hombres para enriquecerse y para llevar a las personas a la condenación. Ustedes lean la Biblia y que nadie les engañe. Léanla por sí misma, en la versión que quiera. Reina Valera del 60, Reina Valera del 19, Reina Valera del 95. Dios habla hoy, lenguaje sencillo, la nácar colunga, la católica, me da igual. Me da igual, letra pequeña, letra grande, me da igual, en inglés, español, pero lea la Biblia, porque ahí verá usted la verdad. Y vamos a verlo a continuación, un poco más. ¿Amén? Amén. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El libro de Eclesiastés está después de los Proverbios. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Vamos a ver ahí lo que nos dice la palabra también. La primera verdad hemos visto, da igual el orden, es Jesucristo porque es muy importante, porque venía con respecto al mensaje. Pero la primera verdad podía ser perfectamente la que vamos a leer y la segunda verdad Jesucristo. Pero repito, no importa el orden de la verdad, porque creemos en un Dios que se manifiesta de tres formas diferentes. Mediante Dios creador, mediante su Hijo mediador y mediante el Ruach HaKodesh, o sea, el Espíritu que nos llevaría a todo creer, entender, conocer, comprender. ¿Vale? Eclesiastés 12:13 dice lo siguiente: el fin de todo el discurso que has oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pues Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Esto, hermanos queridos, es un tesoro bíblico. Este versículo y el siguiente es un tesoro bíblico. Y repito, temer a Dios no significa tener miedo a Dios, no. La palabra teme a Dios no significa horrorízate en la presencia de Dios. Tiembla como un flan en la presencia de Dios. Escóndete en la presencia de Dios. No. Quiere decir, teme a Dios en el sentido, respeta a Dios. Ten en cuenta la voluntad de Dios. Haz lo que dice Dios. Y guarda sus mandamientos. Cuidado. Sé dos cosas. Respeta a Dios, cree en Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre. El todo del hombre. Pues Dios traerá toda obra a juicio. Y no dice que lo va a traer ni la Virgen María, ni el santo, ni la santa de turno.
ni la religión que sea. Me da igual evangélica, católica o me da igual. Ahí no dice la religión evangélica, no, perdona. Porque dentro de la religión evangélica también hay muchos lobos vestidos de oveja. Muchos. Y dice la palabra, el maestro en Mateo 7, por sus frutos os conoceréis. Pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Cuidado, porque todos tenemos un juicio y tenemos que ir delante de un juez que se llama Dios, creador, eterno, el que vive desde siempre y que traerá obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, ya sea buena, si has hecho su voluntad, o ya sea mala, si has hecho lo que te dé la gana. Y esto lo escribe el hijo de David. Esto lo escribe Salomón, el que dice la palabra que era el hombre más sabio de la tierra. Teme a Dios, respeta a Dios, haz la voluntad de Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Luego podríamos decir perfectamente que la primera gran verdad es respetar a Dios, hacer la voluntad de Dios, y la segunda perfectamente que Cristo es el único mediador que hay entre Dios y los hombres, llamado Yeshua Jesucristo. Vamos a ver ahora otro texto bíblico. Primera carta de Juan, eso está casi al final de la Biblia, antes de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Está primera de Juan, segunda, tercera, luego viene Judas y luego está Apocalipsis. Pues vemos ahí en primera de Juan, no el Evangelio de San Juan, no. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 6. Vamos a ver cuál podía ser perfectamente la tercera verdad. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Vamos a ver aquí que también el Espíritu Santo es la verdad. El Espíritu Santo es la verdad. Vamos a leer, dice lo siguiente. El testimonio del Espíritu. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, ahí con mayúscula, el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu es la verdad. Luego, para todos aquellos que intenten dudar sobre la autoridad del Espíritu Santo, díganlo ustedes, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 6, dice que el Espíritu Santo es la verdad. Y dijo el Maestro, me voy, pero no os dejaré huérfanos, porque os enviaré al Espíritu Santo, al Espíritu de santificación, al Espíritu para que os santifiquéis, al Espíritu para que andéis en orden, al Espíritu para que echéis mano de Él cuando tengáis enfermedad, cuando tengáis problemas, cuando tengáis dificultades enormes, cuando no sepáis qué hacer, cuando no sepáis de qué manera hacerlo, os dejará el Espíritu Santo, que es la verdad. Y luego dice más adelante, el siguiente versículo, ustedes lo pueden leer, 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno. Estos 3 son uno. Pero cuidado, hermanos, cuidado. Porque una cosa es la palabra Trinidad, que eso no aparece en la Biblia, sino que alguien me diga dónde dice que en texto bíblico aparece la palabra Trinidad.
Se pone en contacto conmigo y me lo dice, o bien al WhatsApp, o bien al teléfono móvil, o bien al correo electrónico. ¿Dónde aparece en la Biblia la palabra Trinidad? No aparece en ningún lado. Si no aparece, ¿es bíblico? Dejo la pregunta ahí. Si no aparece, ¿es bíblico? No. Pasa que nos confundimos. Una cosa es creer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Correcto. Creemos en esta iglesia y yo creo en ella. 3 manifestaciones. Amén. Pero la Trinidad, eso viene de los jesuitas. Vamos a dejar las cosas esas a los jesuitas. Amén. Los jesuitas y los dominicos y las monjas y todo eso para ellos. Pero la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero sí es correcto y creemos en la manifestación de un Dios trino, digamos, ¿no? Son 3, porque lo dice la Biblia, no que dan testimonio. En el cielo, el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu Santo. El agua, nacer de nuevo. El bautismo en el agua. Y la sangre, la de Yeshua HaMashiach, que fue derramada en la cruz del Calvario. Estas 3 cosas nos dan testimonio de que estamos en la verdad. Pero por eso, porque sé que hay muchos conflictos, mucha historia en las iglesias evangélicas, que si la Trinidad sí, que si la Trinidad... Primero que la Trinidad es una palabra católica, empezando por ahí. Pasa que muchas iglesias evangélicas lo pronunciamos mucho y que se sabe el que pueda. Pero la palabra Trinidad no existe en la Biblia, no existe nada. Eso es de la católica que arrastramos de cuando éramos católicos. No existe. Sí creemos, por supuesto, en un Dios trino, un Dios 3 partes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por supuesto que sí creemos. Pero Trinidad queda para los católicos, como los nombres de los muñecos y los nombres de las muñecas. Católicos también. La Trinidad pasa igual. Amén. Bien, vamos a ver también, luego ya hemos visto que la tercera verdad es el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque la primera verdad el Padre, la segunda el Hijo, la tercera el Espíritu de santificación, el Espíritu de la verdad. El Espíritu, como dice aquí, primera de Juan, capítulo 5, versículo 6 y versículo 7. Amén. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Si ustedes creen en Dios, creen en el Espíritu. Si creen en Yeshua, crean en el Espíritu también. Amén. Bueno, vamos a ver la cuarta verdad. ¿Cuál puede ser la cuarta verdad? Juan 17, 17. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17. Un poquito hay que irse un poquito más hacia el principio de la Biblia. Hacia el principio de la Biblia. Juan 17, 17. Juan 17, 17. A ver qué es lo que dice. Dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Santifícalos, esto es la oración, orando por sus discípulos, por aquellos que eran los primeros que iban a ser enviados. Amén. Y le dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y luego dice que como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo. Por eso, otra cosa que la Iglesia Católica Apostólica Romana hace mal es los conventos, los monasterios, encerrarse ahí de por vida. No. Tú te puedes encerrar, pero no en un monasterio, en un convento. ¿Qué hacen encerrado en un convento? Si dice aquí, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado ¿a dónde? Al mundo, no al convento. No al convento, al mundo. En el convento no vale. En un convento no vale, yo me quedo, eso como una cárcel, pero que estoy muy bien. Me quedo en el convento y trabajo y hago cosas de labores de dulce y hago labores de, ¿qué digo yo?, orfebrería y hago labores de costura y hago labores de informática y hago labores de un montón de cosas en un convento.
Pero no dice el Señor, yo te envío al convento para que te encierres, no. Te envío al mundo para que le prediques al mundo, con tu testimonio, para que prediques la palabra, para que enseñes a las personas a creer en Dios, para que campaña evangelística, predicaciones, iglesias, ¿qué digo yo? Radio, televisión, todo, que el mundo te vea, que el mundo te conozca y no te quede encerrado. Es otra cosa, digamos, que no es la verdad de la Iglesia Católica, como por ejemplo los conventos, el quedarte encerrado dentro con la idea de que estás, pues no sé, un voto de castidad, un voto de no sé qué, ¿no? No hace falta, el Señor no dice de que te mates en vida. El Señor no dice que tenga una castidad de por vida. ¿Eso dónde lo dice la Biblia? En ningún lado dice eso, al contrario. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. A todo el mundo predica el Evangelio. Entonces, ¿qué hago en un convento metido o metida? Y no puedo predicar a todo el mundo, no predico a nadie. Eso no es la verdad, hermanos. La verdad, la Biblia sí, porque dice... Verso 17 de Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Luego, ¿creen ustedes que la Biblia, cuando le digan, ¿la escribieron hombres? Sí, de acuerdo, normal, la escribieron hombres, vale. Pero inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es también la verdad. No la escribieron ninguno que no creyera en Dios. No la escribió ninguno que no creyera en Dios. Todo lo que lo escribieron fueron hombres, personas, mujeres que están ahí dentro también, tocados y tocadas por la presencia de Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Por eso, hermanos, la Biblia es perfectamente la cuarta verdad en la que podemos creer. La Biblia, que es lo que dentro de ella sabemos, conocemos a Cristo, conocemos a Dios y todo lo que nos rodea. Conocemos lo que es la verdad, conocemos lo que es la enseñanza y conocemos el principio de la sabiduría, el principio de los comportamientos y un montón de cosas más que están ahí dentro. En Juan 17, verso 17. Bien, vamos a ver otro texto bíblico también. ¿Ha quedado claro entonces? Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bien. Salmo 119. Vámonos al Salmo 119, versículo 142. Salmo 119, versículo 142. Salmo 119, verso 142. Y luego veremos el 151. Dice el Salmo 119, versículo 142. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley, la verdad. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley, la verdad. Luego vemos que los 10 mandamientos son la verdad, porque la ley, los mandamientos, los profetas, la ley es verdad. Luego, aunque fue escrita por hombres, pero es la verdad. La ley de Dios fue escrita por Dios, pero transmitida a Moisés para que se escribieran las tablas y luego apareciera en la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Y vamos a ver ahora el versículo 151. Versículo 151, que dice: cercano estás tú, Yahvé, y todos tus mandamientos son verdad. Luego, no podemos decir, esto me gusta, esto no me gusta, esto es más agradable, esto menos. No, todos los mandamientos de Dios son también verdad, tanto aquellos que nos agradan más como aquellos que nos agradan menos. Repito, el 151, versículo 151 del Salmo 119.
cercano estás tú, Yahvé, y todos tus mandamientos son verdad. Hermanos, todos los mandamientos de Dios, repito, aquellos que nos gustan más como aquellos que nos gustan menos, aquellos de los que estamos más de acuerdo como aquellos de los que estamos menos, pero que todos son verdad. Luego, cuando alguna vez tengan ustedes dudas sobre un mandamiento o sobre alguna enseñanza, precepto, ordenanza, estatuto, lo que sea que aparezca en la Biblia, también eso es verdad. No solamente lo que nosotros queremos o que a nosotros nos agrada más o que nosotros conocemos más, sino también hay un montón de textos bíblicos que debemos de conocer. Por eso es tan importante leer la Biblia, porque así conocemos lo que dice Dios en su palabra, igual que decíamos en el verso 142, que tu justicia es una justicia eterna, es una justicia para siempre. La ley es verdad, y la ley, digamos que podemos decir que se puede resumir, una parte muy importante, los 10 mandamientos, en el Éxodo capítulo 20. Ahí la ley queda muy bien resumida, ¿vale? Porque es comportamiento de Dios, de los hombres a Dios, y comportamiento de los hombres hacia los hombres. Por eso es tan importante, pero el resto lo vemos en el verso 151. Todos tus mandamientos son verdad. Luego no podemos dudar de eso. Salmo, vamos a ver ya el último. También vamos a ver una sexta cosa que también es verdad. Salmo 145, verso 18. Salmo 145, verso 18. Salmo 145, versículo 18. Que es la oración. La sexta verdad es la oración. Salmo 145, verso 18. Dice, cercano está Yahvé a todos los que lo invocan. A todos los que lo invocan de veras. Cercano está Yahvé a todos los que lo invocan. A todos los que lo invocan de veras. O sea, de verdad. Cercano está Dios a todos los que lo invocan. ¿Y la oración qué es? Invocar a Dios. La oración es decirle, Señor, estamos aquí. Señor, habla. Señor, sana, restaura, haz el milagro, manifiéstate en mí, en este lugar, en nosotros, haz tu obra. Eso es invocar a Dios. Cuando invocamos a Dios, dice que Él está cercano a todos los que lo invocan, pero a todos los que lo invocan de verdad. O sea, cuando hacemos una oración de verdad. No una oración en la cual se puede hacer, pues no lo sé, que no sea sentida. Una oración cuando oramos tiene que ser algo que sentimos, que realmente sentimos. No podemos ponernos a orar por orar, no. Hay que orar lo que se siente y hay que sentir lo que se ora. ¿Vale? Porque de esta manera Dios está cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque lo estamos invocando. Cuando invocamos a alguien o a algo, viene a nosotros. Si estamos, por supuesto, en el orden de Dios, ¿no? Si hacemos las cosas conforme Dios quiere que la hagamos. Si estamos en santidad, en orden, haciendo su voluntad. Si lo hacemos todo esto así, Él ha prometido estar con nosotros. Por eso dice que cercano está Yahvé, no solamente a los evangélicos. Aquí dice a todos los que lo invocan. No solamente a los evangélicos, porque muchos se creen que lo único que se van a salvar son los evangélicos. Pero cuidado, cuidado, porque también lo repito, igual que dentro del evangélico, también hay de todo. Muchos que nos dan testimonio, y muchas que no dan testimonio, y un montón de cosas que no están haciendo bien. Cuidado, yo no voy a juzgar a nadie, lo juzgará Dios. Pero tengan cuidado, porque el Pablo dice que cada uno mire por su salvación con temor y con temblor. Y si difícilmente se salva un justo, dice la Biblia, cuidado, cuidado.
Hermanos, cuidado. Eso de decir, soy evangélico, no. La religión no salva a nadie. Lo que salva es tu relación con Dios, no la religión. Por eso dice la Biblia que cercano está Dios a todas las personas que lo invocan, pero a todos los que lo invocan de veras. Y si lo invocas de veras, es que estás haciendo las cosas como Dios le agrada. Y si hace las cosas como Dios le agrada, Él ha prometido oírte, porque el Maestro lo dijo: todo lo que pidáis, conforme a la voluntad del Padre, yo lo haré. Amén. Cuidado, conforme a la voluntad del Padre, no conforme a lo que yo quiera, o lo que a mí se me ha antojado, o porque se me ha metido en la cabeza cualquier cosa. No, que sea conforme a lo que Dios quiere, que es importante, que sea conforme a lo que Dios quiere, que es necesario, no aquello porque no. Hay cosas que muchas veces los cristianos piden cosas que no tienen mucho interés, ¿verdad? El Señor, cuando de verdad hay un problema importante, un problema grande, el Señor, cuando tú lo invocas, Él se mueve y Él está ahí, te lo puedo asegurar sin lugar a dudas. Ya con las otras son oraciones, digamos, porque nos agrada algo, queremos algo, o sentimos algo, nos gustaría algo, no. Pero las oraciones que de verdad son importantes, las que de verdad son de trascendencia, digamos, de vida o muerte en algunas ocasiones, si tú lo invocas de verdad, en la oración el Señor está ahí. Amén. Vamos ahora. Señor, bendito sea tu nombre, tu gracia y tu misericordia, Padre. Yo te pido, yo te ruego, Señor, que tú aportes aquello que yo soy incapaz de aportar, Padre. Que tú hables a tus hijos, a tus hijas, los que estamos en este lugar, los que han de oír esta prédica, o los que la han de ver, Señor. Que tú también estés con ellos, Padre, que tú les hables, que les muestres que tú eres la verdad, la única cosa verdadera eres tú, tu creación, y lo que ven nuestros ojos, lo que podemos tocar, lo que podemos respirar. Vemos tu creación en la naturaleza, vemos tu creación en los animales, vemos tu creación en las montañas, en los ríos, en el sol, las estrellas. Vemos tu creación en el ser humano, en los embarazos, en los nacimientos. Vemos tu creación ahí, Señor, que todo tiene un orden, que todo está hecho bien, que todo sigue un parámetro, que todo sigue un estilo, una forma, Señor. Gracias porque tú eres verdad, porque tu Hijo Jesucristo es verdad, porque fue profetizado muchos siglos antes y realmente vino en la forma y en la manera en la que fue profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. En la manera, en la forma, en el día que había de nacer y que había de venir, como parte de la verdad. Jesucristo es verdad, Él es la verdad. A la pregunta que le hizo Pilato, un hombre del mundo, un hombre que no tenía a Dios, un hombre que estaba enfermo espiritualmente, un hombre que estaba con hambre y sed de la verdad, preguntó ¿qué es la verdad? Vemos ahí que esa pregunta viene porque no hay respuesta en su vida. Nosotros, si nos preguntaran ¿qué es la verdad?, lo primero que diríamos es nuestro Maestro, Señor y Salvador, Jesucristo. Eso es la verdad. Aquel que me ha sanado, aquel que me ha cambiado, aquel que me ha libertado, aquel que me ha hecho una nueva criatura, aquel que me ha hecho un hombre de Dios, aquel que me ha hecho una mujer de Dios, aquel que me sana, que me liberta, que me conoce, que me protege, que me guía, que me ayuda, que está conmigo en mi levantarme, en mi acostarme, en mi descanso diario, aquel que es mi Señor y mi Salvador, aquel que sana, que liberta, aquel que es el alfa, que es la omega, que es el principio, que es el fin, que es la estrella de la mañana, aquel que vendrá por segunda vez como guerrero en batalla para poner cada cosa en su sitio, aquel que celebraremos con él algún día las bodas del Cordero, aquel que amó tanto que murió por nosotros para que tuviéramos vida y estuviéramos con él, aquel que no tenía pecado y se hizo el Cordero que se celebra en estos días. Él fue el Pesaj prometido, sin mancha y sin arruga. Creemos en ti, Yeshua, tú eres la verdad. También creemos en el Ruach Kadosh, parte de la verdad, porque Él lo dijo, me voy pero no os dejaré solos, os traeré
al Espíritu Santo, aquel que os hablará, os guiará, os dará conocimiento de todo, os seleccionará, os advertirá, os avisará, os consolará, os confortará, os acompañará. Ese también está con nosotros. La palabra es otra verdad, los mandamientos es otra verdad, toda la palabra, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, es verdad. Los 10 mandamientos de Éxodo 20 es verdad. Y la oración, aquella que tiene poder, aquella que traspasa continentes, aquella que traspasa paredes, aquella que llega al cielo, la oración. El Señor está presto a oír la oración de aquellos que andan en santidad, de aquellos que andan en orden, de todos aquellos, no religión alguna, no, toda persona que ame a Dios, que cumpla la voluntad de Dios, que cumpla los mandamientos de Dios y que ande en el orden de Dios, es oído por Dios, es oído por Yeshua, es oído por el Espíritu Santo. Por eso te damos las gracias, Señor, porque sabemos que estamos en la verdad y tú eres la verdad, y sabemos que el mundo no está en la verdad, porque tú lo dijiste, Maestro, antes de partir dijiste, me voy de este mundo, porque yo no soy el príncipe de este mundo, yo no soy rey de este mundo, es Satanás el que manda aquí en la tierra. El Maestro está arriba, en el cielo, ese es nuestro reino, ese es nuestro lugar. Tenemos que pasar un tiempo aquí todavía más en la tierra, pero anhelando, deseando estar arriba, para verle la cara, para celebrar con Él, para decirle, Señor, cansado, cansada del camino. He cruzado miles de desiertos, cientos de desiertos. Luché, peleé, a veces mejor, a veces no tan mejor, pero luché para estar aquí, en el cielo, para estar contigo, Señor. Gracias, gracias. Tu palabra es verdad. Los testimonios son verdad. Los personajes bíblicos son verdad. La historia que hay en la Biblia es verdad. Todos los acontecimientos bíblicos son verdad. Y creemos en ti, Señor, porque tú eres verdad. Tú estás en este lugar. Tú estás con cada uno de los que invocan tu nombre. Donde hay 2 o más congregados, tú estás con nosotros en nuestro hogar. Cuando descansamos, tú estás ahí. Con los hijos, tú estás ahí, Señor, porque tú eres verdad. Gracias, gracias. Todo lo ponemos y lo pedimos en tu nombre, Yeshua. Bendito sea tu nombre. Amén y amén.